sobre definición de fracturas expuestas, la clasificación, diferentes etiologías infecciosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de fracturas expuestas, cómo se debe manejar la herida en el servicio de urgencias, cómo es el manejo antibiótico inicial, la estabilización de la fractura y unas conclusiones de unos temas que hay que llevarse y tener siempre en cuenta cuando nos enfrentamos a una fractura expuesta. Entonces, primero que todo, vamos a hablar sobre la definición de fracturas expuestas. Pues estas en sí son fracturas pues de tejido óseo que tienen un compromiso de tejidos blandos subyacentes, pues que llevan una comunicación con el medio externo. Estas lesiones generalmente son por traumas de alta energía, pues hay gran pérdida de tejidos blandos y al estar expuestos al medio exterior, pues hay un alto riesgo de infección. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una fractura expuesta, tibia y peroné. Como podemos ver en la radiografía, pues es una fractura con minuta, diferentes fragmentos. Y al lado derecho podemos ver pues, que hay una comunicación con el medio externo, pues que es de lo que vamos a hablar, de la importancia del manejo antibiótico y el manejo de la herida para evitar pues, mayores complicaciones en este tipo de fracturas. Tenemos otro ejemplo, pues que vemos también pues fractura de tibia y peroné, que está expuesto al medio externo. Primero que todo, para clasificar estas lesiones tenemos pues una clasificación que es la Gustillo y Anderson. Pues son diferentes tipos. Está la tipo 1, que son fracturas que tienen una lesión en piel menor a 1 centímetro, tienen contaminación mínima y puede haber daño muscular. No hay aplastamiento, es importante saber que no hay aplastamiento de los tejidos blandos, sino que solamente pues, está esta lesión de menos de 1 centímetro. Están las Gustillo Anderson tipo 2, pues que hay una contaminación moderada. Puede haber conminución de la fractura, pues son lesiones en piel mayor a 1 centímetro. Y la lesión pues no es tan extensa en piel, pero es más extensa que la tipo 1 y pues puede haber avulsiones o colgajos de la piel. Cuando hablamos ya de la tipo 3, pues esta se clasifica en 3 tipos. Está tipo 3A, que es una herida contaminada con alta energía, que hay lesiones por aplastamiento generalmente. Son fracturas que son generalmente conminutas en diferentes fragmentos. Hay una cobertura de las partes blandas adecuada y pues el cierre que se va a hacer posteriormente de esta lesión es directamente con los mismos tejidos que ya tenemos. Ya cuando hablamos de la tipo 3B, pues vemos que son lesiones que están contaminadas masivamente, pues el periósteo está despegado. Esto es importante pues porque va a hacer que este hueso pues no sea viable en muchos casos. La exposición de la fractura requiere pues, diferentes técnicas de reconstrucción secundaria con diferentes colgajos musculares pues, para poder cubrir esta fractura por la pérdida de tejido blando que hay. Y finalmente, y la más severa, pues son las Gustillo Anderson tipo 3C, que pues no importa tanto la contaminación y no importa tanto la fractura, sino que lo que vamos a buscar es un daño vascular arterial que necesita una reparación. Es importante pues saber esta clasificación porque esto nos va a definir cómo es el manejo que se le va a dar inicialmente, sea antibiótico, manejo de la herida, y pues qué es lo que hay que hacerle a cada una de estas fracturas. Pues entonces aquí tenemos un ejemplo, pues esta sería pues una lesión menor de 1 centímetro. Entonces esta la podríamos clasificar en una Gustillo Anderson tipo 1. Aquí también tenemos otra lesión, pues hay que ver si no hay daño vascular, pues aquí no parece que haya daño vascular, es una lesión pequeña, entonces también se podría clasificar tipo 1 o tipo 2. Bueno, hablando un poquito de la etiología de los microorganismos que nos podemos encontrar en este tipo de fracturas, tenemos que tener muy en cuenta de que
Las fracturas expuestas, como su nombre bien lo indica, son fracturas que están expuestas al medio ambiente y los microorganismos más frecuentes que nos vamos a encontrar son gram positivos y en cierta manera los gram negativos. Entonces, teniendo en cuenta que según la literatura y según algunas guías, dice que el 66 al 75% de las fracturas expuestas con la toma de un primer cultivo van a resultar con un microorganismo patológico. Ojalá en ese cultivo sea una muestra de tejido blando, de hueso y de secreciones. El microorganismo más común que vamos a encontrar es el Staphylococcus aureus. Sin embargo, según la literatura, hay otros microorganismos que tenemos que tener en cuenta, que puede ser el estreptococo, los proteus, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter. Esto es muy importante porque eso también nos va a guiar el tratamiento antibiótico y principalmente el Enterobacter, siendo anaerobios, los vamos a encontrar en fracturas que estén contaminadas con materia fecal, ya sea por parte de ganadería o por parte de otros trabajos que se pueden encontrar. También el Staphylococcus aureus, coagulasa negativos, vamos a poder encontrarlo, y teniendo en cuenta de que muchas de estas fracturas se van a contaminar dentro del sitio intrahospitalario, entonces vamos a tener muy en cuenta también las bacterias nosocomiales. ¿Cuáles podrían ser una de ellas? El MRSA, el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Algunos reportes indican que también tenemos que tener cuidado con algunos enterococos resistentes a la vancomicina y algunos otros gram negativos multiresistentes. Teniendo en cuenta también la clasificación, vamos a ver que aproximadamente, dependiendo del grado de la lesión o según la clasificación que le demos, tiene una cierta probabilidad de estar contaminada, teniendo como la tipo 1 del 0 al 2% de probabilidad de contaminación, la tipo 2 de un 2 al 10%, y las tipo 3, que son las más frecuentes y que tienen una alta tasa de contaminación, van del 10 al 50% de contaminación ya por cualquiera de estos microorganismos. Entonces, el manejo antibiótico, como lo vamos a ver, es fundamental para el manejo de estas fracturas. Entonces, cuando estamos en un servicio de urgencias y llega pues una fractura expuesta, lo primero que hay que hacer es lograr clasificarla. Entonces, luego de hacer la clasificación, hay que hacer un manejo de la herida. Este manejo de la herida corresponde en un lavado con solución salina normal. Se recomienda 10 litros. Antes se hablaba de usar esta solución salina a presión, pero se encontró que esto puede llevar a mayor daño en estas lesiones, por lo que se recomienda solamente hacer lavado con la solución salina por medio de la gravedad. Obviamente hay que en el momento retirar cualquier cuerpo extraño que se encuentre y posteriormente pasarlas a quirófano para hacer un debridamiento completo en el cual se elimina pues todo el material y el tejido no viable, incluyendo fragmentos óseos que están desprendidos, para así disminuir aún más el riesgo de infección de estas lesiones. Según la lesión, si es necesario, se debe repetir este desbridamiento a las 24 y 48 horas. Y en las lesiones que son Gustillo-Anderson 3B, pues es necesario hacer una reconstrucción de estos tejidos blandos en los primeros días. ¿A qué me refiero con esto? Estas son lesiones que generalmente el músculo pues está dañado, está expuesto, entonces se puede ver expuesto tejido vascular y tejido nervioso. Entonces se recomienda en estos primeros 7 días hacer un cubrimiento pues, de este tejido para evitar así pues, aún mayor daño, pero se debe evitar hacer un cierre de la piel pues los primeros 3 a 7 días, ya que hay que buscar evitar pues, una mionecrosis por Clostridium, que es otra de las complicaciones severas que hay en esta patología. Bueno, siguiendo un poquito con el manejo antibiótico, si bien sabemos que el tratamiento antibiótico es fundamental para el manejo de estas fracturas, es importante también tener en cuenta lo que acaba de decir mi compañero, que es el lavado,
principalmente y el debridamiento, ya que sin estas dos componentes, por más de que nosotros actuemos por medio de una terapia antibiótica, no vamos a alcanzar el objetivo, que es evitar la tasa de contaminación. Y como lo dijo mi compañero, una de las complicaciones más frecuentes que podemos encontrar en estas fracturas expuestas por contaminación de anaerobios es la gangrena caseosa, que es principalmente por Clostridium. Entonces, tenemos que asegurarnos muy bien de hacer los lavados y tenemos que hacer siempre los debridamientos para eliminar cualquier tipo de material contaminado que pueda permitir la proliferación de las bacterias. Entrando un poquito más ya a la parte de antibióticos, desde 1974, en un estudio que hizo Patsakis, es el primer momento en donde se hace el manejo antibiótico de las fracturas expuestas y se encuentra que hubo una reducción considerable de las complicaciones infecciosas con la administración de cefalosporinas de primera generación contra el uso de penicilinas más un placebo. Esto más adelante, en 1976, por medio del estudio que hizo Gustilo de Anderson y con la clasificación, demostró que únicamente el 2,4% de las fracturas expuestas que fueron tratadas con cefalozolina tienen un riesgo de infección. Enseguida, después, que es más o menos con las guías o la literatura que nos basamos actualmente, que es la IST y el Gosselin del 2004, encontramos que por medio de que le hagamos un tratamiento antibiótico lo más rápido posible al paciente con una fractura expuesta, tenemos una tasa de reducción de la infección hasta en un 59%. Entonces, es muy importante que apenas recibamos el paciente con una fractura expuesta, podamos hacer el lavado, el debridamiento, la toma de los cultivos e inmediatamente iniciar el tratamiento antibiótico. Como lo digo, hay algunas literaturas en donde dice que se debe iniciar el tratamiento principalmente menor a 6 horas, hay otros que dicen menor a 1 hora, hay otros que dicen menor a 3 horas, pero lo importante es iniciar el tratamiento antibiótico lo más rápido posible. Y como lo hemos mencionado, el antibiótico de elección principalmente van a ser las cefalosporinas de primera generación para las Gustilo y Anderson tipo 1 y 2, para cefalosporinas de tercera generación, para fracturas expuestas tipo Gustilo Anderson 3, vamos a utilizar cefalosporinas de tercera generación más un aminoglucósido, ya que en este momento no vamos a alcanzar el cubrimiento antibiótico para gram negativos. Y es importante que si tenemos un riesgo de contaminación por anaerobios, debamos iniciar, además de las cefalosporinas de tercera generación y los aminoglucósidos, una penicilina cristalina, ya que eso va a prevenir la contaminación por anaerobios. Esta es una tabla que es muy buena acerca del manejo de tratamiento antibiótico en las fracturas expuestas. Aquí vemos que se le agrega cefazolina 1 gramo intramuscular al momento del ingreso del paciente y después se le continúa 1 gramo intramuscular cada 8 horas. Y vemos cómo a partir de que va aumentando la clasificación se le van agregando otro tipo de medicamentos, como la gentamicina y, como lo había mencionado antes, la penicilina cristalina. Hay otros tratamientos en donde prefieren no administrarle cefalosporina, sino amoxicilina clavulonato o incluso mezclar el levofloxacino con un aminoglucósido, pero eso ya es dependiendo de la tasa de infección del paciente y muchas veces también depende de la resistencia que presenten intrahospitalariamente o cerca de la región. Pasamos a otro tema muy importante, que es el tema de la estabilización de las fracturas, y como vamos a ver, principalmente esto se hace para múltiples beneficios para el paciente. ¿Cuáles son los beneficios? Principalmente reducción del dolor, reducción del edema, mejora el flujo, reducción de la tasa de contaminación, restauración de la alineación de las extremidades, etcétera. ¿Con qué podemos hacer una estabilización de las fracturas? Tenemos varios tipos de fijadores. Tenemos el tutor externo, que son los materiales que uno observa por fuera del tejido, que se anclan con unos clavos y que permite, entre comillas, no tener una tasa de infección tan alta. Las placas y los clavos endomedulares, que si bien hay una cierta controversia con este tratamiento en las fracturas expuestas, ya que se tiene pensado de que puede generar una alta tasa de contaminación dentro del canal endomedular, vamos a observar que no es así y que es un
muy buen método de estabilización de la fractura y que lo podemos dejar como tratamiento definitivo. Entonces, pasando con el tutor externo, vemos que tiene una alta tasa de consolidación con más del 95%. Sin embargo, va a tener un tiempo de consolidación muy alto, lo que va a generar de que el tiempo de consolidación de esta fractura vaya a ser muy largo, desde 6 hasta un año, desde 6 meses hasta un año. Como lo vemos acá, incluso esta tasa de consolidación puede retrasarse en más de un año y más de 6 meses, casi en un 25% de los pacientes que tienen una estabilización de fractura con un tutor externo deben reintervenirse y deben hacer un cambio de estabilización de la fractura pasando de un tutor externo hacia un clavo intramedular, y tiene un alto o moderado riesgo de infección hasta de un 16%, teniendo en cuenta que una de las complicaciones más graves es la osteomielitis crónica, que aproximadamente es del 4% en todos los pacientes que se reciben. ¿En qué tipo de pacientes uno puede pensar que el tutor externo puede ser una opción o ideal para el manejo de la estabilización de la fractura? Principalmente las fracturas expuestas tipo Bustilo-Anderson 3B y 3C. ¿Por qué? Este tipo de fracturas, como hemos visto, tienen un mecanismo de fractura de alta energía. Por lo general tienen una baja, una tasa de cubrimiento muy bajo, ya que se pierde mucho el tejido blando que ayuda a recubrir la fractura, y utilizar un canal endomedular no sería la mejor opción. Además de que estas fracturas por lo general son con minuta, y el clavo endomedular puede generar una mayor presión endomedular. Entonces, preferiblemente en las fracturas Gustilo-Anderson 3B y 3C, optar por un tutor externo. Además de esas dos tipos de fracturas, tenemos las fracturas diaficiales de tibia, que según la literatura es una de las mejores opciones de estabilización de las fracturas. Siguiendo con los fijadores, tenemos los clavos endomedulares. Como ya lo habíamos visto, una de las indicaciones principales para utilizar clavos endomedulares en pacientes con fracturas externas son los pacientes pacientes politraumatizados con alto riesgo de complicaciones generales. También los pacientes, como ya lo había mencionado, que son tratados inicialmente con un tutor externo y que traen un retraso de la consolidación mayor de 6 meses, se puede optar por un cambio de un tutor externo a un clavo endomedular. Como vemos, el índice de consolidación es muy alto también, mayor del 90%. Como vemos y como les mencioné, el índice de infección en los clavos endomedulares para las fracturas expuestas es del 15%. Y si nos devolvemos un poquito, el tutor externo tiene un 16%, ya que los clavos que tienen contacto con el medio externo también pueden llevar una infección profunda al canal endomedular. Entonces, si bien antes decíamos que esta puede ser una controversia y que es preferible no utilizar clavos endomedulares en un paciente con una fractura expuesta por la tasa de infección, pues ya se muestra de que no es así. También el índice de falta de consolidación es muy bajo, moderado, al 14%, y las consolidaciones viciosas, principalmente por iatrogenia o por la mal colocación del clavo endomedular, llegan hasta un 11%. Existen dos tipos de clavos endomedulares, los clavos endomedulares fresados y los no fresados. Entonces, también tenemos cierto grado de buenas tasas de reducción de la fractura o estabilización de las fracturas con los clavos endomedulares que son no fresados. Sin embargo, es preferible utilizar los fresados. Claramente depende del especialista y depende de la condición del paciente, va a preferirse el uno o el otro. Uno de los temas muy importantes es el tema del cambio del tratamiento de un tutor externo hacia un clavo endomedular. ¿Cuándo podríamos hacer ese cambio? Principalmente hasta 10 días se puede hacer el cambio de manera directa, sin ningún tipo de complicación. Sin embargo, teniendo en cuenta de que muchos de estos pacientes son pacientes que están politraumatizados, hay unas escalas que evitan o recomiendan no realizar una reintervención quirúrgica mayor entre los 2 y los 4 primeros días, ya que este paciente va a estar o puede estar hemodinámicamente inestable. Es por eso que debemos generar o tener en cuenta los signos vitales, hemogramas y todo para poder realizar una segunda reintervención quirúrgica.
Si el paciente si el paciente no pude hacer el cambio del tratamiento antes de los 10 primeros días, lo ideal sería de que primero se hace un retiro del tutor externo, se hace una inmovilización de la fractura o del paciente, le agrego antibióticos para evitar de que haya una contaminación con microorganismos nosocomiales y posteriormente pongo el clavo intramedular. Es importante una cosa, que la inmovilización de estos pacientes no lo vayan a hacer con yeso, principalmente ya que esto puede generar unos cambios y unas complicaciones en la consolidación y puede generar unas desviaciones de las extremidades o incluso algunos síndromes compartimentales. Otro de los métodos de estabilización son las placas. Actualmente no se utilizan de manera muy frecuente, sin embargo, y según la literatura, se siguen utilizando en ciertas partes o con ciertos pacientes en específico. Como lo vemos, las placas bloqueadas permiten básicamente el control de la fractura por medio de incisiones más pequeñas a lo largo de las extremidades que evitan las contaminaciones por unas incisiones muy amplias. Entonces, esta también puede ser una opción para la estabilización de las fracturas. Sin embargo, deben ser fracturas que no tengan conminución o que no sean de alto grado. Otro de los temas es el tema de las coberturas de las partes blandas. Principalmente uno no recomienda actualmente cerrar las fracturas expuestas, principalmente porque esto genera una proliferación de los microorganismos anaerobios. Y si bien nosotros lo ideal es poder hacer un lavado cada 2 o 3 días, esto lo que nos va a hacer es impedir esos lavados y generar de que si de pronto el lavado no se hizo de manera correcta, puedan quedar restos contaminados y que prolifere la infección dentro del canal endomedular del tejido blando y se complique o se pierda la extremidad. Otro de los sistemas que se han utilizado es el sistema BAC, que ha sido altamente controversial, ya que por lo general el sistema BAC tiene una duración aproximadamente de 4 días como mínimo, y como ya lo hemos visto, los lavados deben realizarse cada 2 o 3 días. Entonces, de pronto no es muy recomendable ponerlo en primeras instancias, ya que al momento de retirarlo, debo poner uno nuevo. Entonces, ¿qué es más recomendable? Realizar 1, 2 o llegar hasta 3 lavados quirúrgicos y ahí en ese momento poder implementar el sistema BAC para poder prolongar el tiempo de lavados y poder llegarlo hasta 5 o 6 días los lavados de esas fracturas. Como lo vemos, más o menos el cierre temprano va a ser hasta 10 días después del ingreso. Y ya como para terminar esta charla, que es cortica, pero es muy importante, queremos recalcarles que primero debemos, al momento de recibir un paciente con una fractura expuesta, tenemos que tener en cuenta la clasificación de Gustilo y Anderson. Es lo primordial y es lo que nos va a definir cómo vamos a manejar ese paciente, con qué antibiótico lo vamos a tratar y eso es lo que va a definir si podemos salvar o no esa extremidad. Siempre realizar un adecuado manejo de la herida. Los lavados, los debridamientos son fundamentales. Como ya se los habíamos mencionado, el antibiótico por sí solo no va a poder generar el efecto que queremos en la extremidad si no realizamos el buen lavado. E iniciar de manera lo más rápido posible el manejo antibiótico. Es primordial y es lo que va a determinar si la extremidad se va a contaminar o, sin embargo, vamos a tener que luchar con algún tipo de microorganismo multiresistente. Estas son las bibliografías que hemos utilizado. Hay otras bibliografías, otros artículos de los cuales nos hemos basado, sin embargo, creemos que estos son los principales. Y nada, muchas gracias. Esperamos que esta charla les sirva y que si tienen alguna duda, nos la comenten aquí.